A casi 11 años de la implementación de la inscripción automática y voto obligatorio, el sistema volverá a cambiar. En la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que restablece el voto obligatorio. Vamos a hablar de este tema con una de sus impulsoras, la diputada Jimena Sandón. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Además que es un proyecto que me pone muy contenta, de verdad, porque fue una lucha bastante larga, con harta oposición desde un principio, pero en el fondo al final la razón terminó imponiéndose. Sí, diputada, costó pero salió, ¿no? Podríamos decirlo, ya en el año 2021 este proyecto había sido aprobado en la Cámara, había pasado al Senado y ahora ya 2022 ve la luz. El Sí, punto principal quizás que todos se preguntan, diputada, es, primero, ¿desde cuándo va a operar el voto obligatorio? Y segundo, ¿qué va a pasar si es que no voy a votar? Y eso también le falta un pelito, ¿no? Con una ley, ahí vamos a sí. conversar de eso. La primera pregunta, diputada, ¿desde Sí, cuándo? no, mira, primero que todo contarte que efectivamente desde el 2021 estamos, pero hay que recordar que antes, poco tiempo antes, ya también se había votado un proyecto muy, muy parecido, similar, incluso con más o menos los mismos diputados como patrocinadores, y eso se perdió por 4 votos. Fue nada, o sea, fue por eso que hubo tanta insistencia. Yo personalmente me acuerdo que apenas perdimos, yo me paré, fui donde Joana Pérez, le dije, Joana, hay que meter inmediatamente de nuevo un proyecto, porque uno veía la necesidad, se hizo algunos cambios y es por eso que hoy día estamos votando, pero para que la gente entienda que se votó incluso anteriormente y se rechazó solo por 4 votos. Hoy día, lo cual es muy positivo, porque eso te da cuenta que muchos diputados hoy día, que hoy día lo votaron a favor, que antes se abstuvieron o lo votaron en contra, no es que se hayan dado volteretas, sino que hoy día también están convencidos, sobre todo después del 4 de septiembre, de la importancia de que todo el mundo vaya a votar, ¿ya? Y esto, claro, ¿cuándo va a empezar a regir? Bueno, apenas se promulgue la ley, inmediatamente. Se supone que todo lo que tenga que ver con las próximas elecciones, todo lo que tenga que ver con la nueva Constitución, toda la elección de los constituyentes, todo va a ser voto obligatorio. ¿Ah? Claro, eso viene afinado en el acuerdo nacional, Viene en ¿no? el Que es acuerdo una nacional, reforma exacto, constitucional y todo. y todo Pero lo que esto venga también. después también en las demás va a ser todo voto obligatorio, porque nos hemos dado cuenta que si bien hay muchos países que tienen el voto voluntario, Chile lamentablemente tuvo una experiencia que no fue positiva, y tal vez puede ser porque no tenemos cultura cívica. Hay que reconocer que en Chile se quitó el tema de la educación cívica en los colegios. Yo creo que parte de eso ha influido mucho en esta como inanición, en esta falta de interés de ir a votar, de escuchar uno siempre, bueno, ¿qué importa por quién vote? Yo tengo que trabajar mañana. Pero hoy día nos damos cuenta que nos ha hecho un flaco favor, Gaby, porque uno ve que hay autoridades, incluso nosotros, los diputados, algunos, que prácticamente tienen muy pocos votos detrás, tienen muy poca representatividad. Y una autoridad, para que realmente sea robusta y sea legítima, tiene que tener una parte importante de la población que haya votado por ella o por él. Y nos pasa con los alcaldes también. Hay alcaldes que tienen grandes, en términos numéricos, porcentuales, grandes números, mira, el 80%, el 70% de la gente que fue a votar, pero después tú lo comparas con el padrón y a veces fue el 5% del padrón fue a votar, el 10% del padrón fue a votar, y eso uno lo siente en la calle, porque la gente te dice, no, yo no voté por él, no, yo no voté, o yo no voté por ella. Entonces, de alguna forma nos va a servir también para legitimizar a las autoridades. Yo creo para recomponer también nuestro sistema también electoral, porque yo creo que ahora viene otro paso, que es ver nuestro sistema electoral, y también la gente hoy día entendió que mientras más gente vote, todo es más robusto, es menos dudable, es más firme a cuando solo una minoría decide sobre una mayoría. Diputado Sandón, decíamos al inicio que a esto le falta una patita, ¿no? Sí. Una colita a esta reforma, a esta modificación que tiene que ver con las sanciones si es que alguien no va a votar. Ahora las sanciones están recogidas por los juzgados de policía local, atochamientos, es súper engorroso, finalmente nadie paga la multa, etcétera. Ahora la cosa debería cambiar, pero esto también se tiene que discutir. Claro que debería discutirse, pero esto ya es una ley orgánica que es diferente, donde van las multas, es como un anexo que se tiene que poner, Claro. que siempre ha sido bien complejo, porque te decían, bueno, mira, a los mayores de 65 no se les debería multar.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si hay multas se debe aplicar para todos y la persona, si efectivamente tuvo en ese minuto alguna circunstancia especial, tuvo que ir a un médico, bueno, tendrá que acreditarlo, porque echa la norma y echa la trampa y pueden empezar a aparecer, no sé, licencias médicas y cosas de ese tipo que ya lamentablemente hemos visto cómo existe grandes fraudes en nuestro país. Lo importante ojalá es que la gente entienda lo importante que ir a votar, que se convenzan de que es importante su voto, saber lo que piensan, lo que quieren, lo que necesitan. Eso es lo más importante, pero claramente no podría ser un voto obligatorio sin ninguna sanción, porque en el fondo, ¿dónde la persona, por qué tendría que cumplirlo si efectivamente solo por convicción o porque hay personas que la convicción no solo les basta, pero tienen que tener otro tipo de incentivos, para algunos positivos o para otros negativos? Pero tenemos la experiencia de los, por ejemplo, de los que son apoderados de mesa. Conozco uno bastante cercano que le pasaron grandes multas de parte del CERVEL y automáticamente, o sea, ni siquiera tuvo que esperar mucho tiempo por no haber ido a ser apoderado. Claro, son muchos menos, tú me dirás, sí, pero mecanismos existen para poder determinar quién fue y quién no fue a votar. Hoy día el CERVEL es bastante dinámico, rápido, tenemos los resultados muy rápidos y yo creo que eso también puede ser tan rápido y dinámico como ya lo hemos visto en otras circunstancias. No sé si son similares, pero al menos algo de parecido tienen. Se habla de que de la mano del CERVEL, ¿no? Podrían venir las sanciones a la hora de recogerla, organizarla, etcétera. Pero, diputada, ¿qué sanción a usted le parece que podría ser una buena sanción monetaria, en plata, o sanciones del tipo, no sé, no puede renovar el carnet, pasaporte, no sé, se me ocurren distintas fórmulas que quizás pueden existir en algunos países? Hay distintas fórmulas. Hay países que son en base a servicios. De no poder renovar porque no fuiste a votar. Pero la pregunta es, bueno, entonces no voy a poder renovar nunca. ¿Cómo me pongo al día si ya no voté? Entonces yo creo que al final la económica es la más eficiente y la más rápida. ¿Ya? Claro, y entonces renueva, o puede ser un mix, o sea, que cuando vayas a renovar te aparezca que no votaste, entonces no puedes renovar hasta que no pague su multa. Algo así va a tener que ser, porque de verdad que tenemos que volver a que todo Chile, o al menos una gran mayoría, vuelva a las urnas, porque tenemos un sistema que está bastante desprestigiado. Yo creo que parte del desprestigio es esto, que no representamos realmente la cantidad de gente que tenemos y debemos representar. Entonces, ¿qué pasa en las autoridades? Muchas de ellas hoy día trabajan para un grupo muy focalizado, para esas personas que yo sé que van a ir a votar por mí y me despreocupo del resto. Hay gente que te dice, mira, pero esto atenta contra la libertad. Pero Gaby, ¿quién más atentador contra la libertad que la minoría decía sobre la mayoría, o que otro decía sobre lo que yo realmente quiero? Entonces, y otros dicen, bueno, van a empezar los discursos populistas si es voto obligatorio. Se escuchó en varias intervenciones. Efectivamente, ¿por qué? Porque van a tener que llegar a un campo, a un horizonte de personas mucho más amplio. Efectivamente, pueden empezar a haber discursos populistas, pero en el fondo ahí está la inteligencia de la persona que va a votar. Hoy día, con todas las redes sociales que tenemos, yo creo que lo mínimo es que las personas hoy día realmente se informen y vayan a votar a conciencia, informados y realmente convencidos de quién van a votar, para evitar esos populismos que antes surgían tan fácilmente y era como un boca a boca donde iban corriendo propuestas que después nunca se cumplían. Diputada, en cuanto a la educación cívica, ¿usted cree que esto se podría retomar de alguna manera? Yo recuerdo muchos años atrás, yo tuve un ramo de educación cívica en el colegio hasta cuarto medio, te enseñaban desde leyes de tránsito hasta organización política, etcétera. ¿Eso se podría retomar de alguna manera? ¿Se tiene que presentar un proyecto de leyes, iniciativa del gobierno, parte del Ministerio de Educación? ¿Cómo se podría hacer? Yo creo que eso es algo que tiene que estar en los currículum y esto tiene que venir desde la institucionalidad que se encarga de los currículum, que no es ni siquiera el Ministerio de Educación. No sé exactamente cómo se llama la institucionalidad, porque no es llegar y sacar y poner ramos, pero sí, claramente es una necesidad. O sea, la cultura cívica era y es en otros países hasta por donde se cruza la calle, ¿no? Hasta eso, vemos los ejemplos que lo estamos viendo todo el tiempo en internet, a través de la web, de Twitter, todos esos videos que sobre todo nos llegan de países como de Japón, cómo le van enseñando a los niños desde pequeños el comportamiento. Por Dios que no hace falta.
No hace falta, porque en el fondo hoy día estamos desbordados de falta de cultura cívica. El mismo tratamiento que uno tiene con las autoridades, porque tú puedes discrepar, pero las agresiones, las vulgaridades, todos los días que se está viviendo es falta de educación cívica. La forma que con la gente se refiere incluso al presidente de la República, ¿ah? Con distintos epítetos, distintos sobrenombres. No puede ser, es el presidente de la República, te guste o no te guste, porque siempre va a haber un niño o alguien alrededor tuyo escuchándote. Yo creo que nos falta mucha cultura cívica porque fueron muchos años donde se cortó esto que era tan importante y hoy día se está viendo de frentón, y sobre todo cuando tenemos una ola grande de personas que vienen de otros países que también les hace falta mucha cultura cívica. Entonces tenemos una doble tarea, pero eso tiene que verlo el Ministerio de Educación a través de el organismo encargado de ver los currículum. Diputada, finalmente, en cuanto a esta ley, ¿no?, que falta para poder complementar esta ya aprobada de las sanciones, ¿usted cree que va a costar que salga como esta o va a contar con una mayoría como la que tuvimos ayer en la Cámara, donde prácticamente no fue unánime, pero casi la aprobación del voto obligatorio? Yo creo que va a salir rápido porque tampoco tenemos tantas alternativas, no existe tanta creatividad para esto. Lamentablemente, el bolsillo siempre ha sido lo que más le duele a la gente. Y yo creo que por ahí tiene que ir, y yo creo que hoy día, como tú viste esa votación y las comparas con las anteriores, hoy día nosotros somos de alguna forma una muestra de un gran universo de todas las personas que representamos, y uno lo ve en la calle. La gente hoy día entiende que el voto obligatorio es lo que Chile necesita hoy. El día de mañana, si tenemos mayor cultura cívica, mayor responsabilidad, puede ser que tengamos y estemos discutiendo volver al voto voluntario. Pero lamentablemente la experiencia no ha sido buena y tenemos que recomponer y volver a avanzar en esa materia, y creo que va a ser rápido porque tampoco existen tantas alternativas como te lo mencioné anteriormente. Ya pues, diputada Jimena Osandón, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Era la diputada Jimena Osandón, una de las impulsoras del proyecto que repone el voto obligatorio en nuestro país.